Muchas gracias, Eliana, por participar en esta actividad de conversatorio, oportunidades, desafíos y tendencias actuales de las tecnologías digitales en contextos educativos internacionales. Aportes desde el Magíster de Educación en UFRA, porque precisamente tenemos un grupo de estudiantes de este magíster, que quizás brevemente pueden decir su nombre y su profesión para que Eliana tenga un contexto. Mi doctora Ariana, mucho gusto. Mi nombre es Diego Montesinos, yo soy profesor de ciencias. Encantada conocerlos. Hola, buen día. Yo soy Patricia Guantemil, soy profesora de inglés. Encantada, encantada. Buenos días, yo soy Karen Arratia, profesora de educación diferencial. Mucho gusto. Buenos días, mi nombre es Ricardo Gutiérrez, soy profesor de Ciencias en Convención en Física. Encantados de conocerlos a todos. Ujú. Y con Eliana nosotros habíamos coincidido en alguna actividad, así que ella ya sabe también que yo trabajo en tecnología, aunque tengo y mi doctorado en psicología. Voy a presentar brevemente tu currículum, Eliana. Eliana es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Ella es doctora del programa de Tecnología Educativa y Learning y Gestión del Conocimiento de la Universidad Rovira y Virgili, que es donde también está haciendo su doctorado Fabián González. La Universidad Rovira y Virgili es de Cataluña, España. Y también tiene un máster universitario en tecnología educativa en Learning y Gestión del Conocimiento en la misma Universidad Rovira y Virgili. Que ahí te dejamos la palabra para este conversatorio, que la idea es conocer las experiencias que tú has tenido de trabajo y de amplia en Ya. esta. Antes que nada, pedir disculpas porque yo no he podido preparar diapositiva. Me dijeron que era más como una conversación. Entonces les voy a contar un poco sobre mí y lo que he venido haciendo desde el mundo de la tecnología. Soy comunicadora social de profesión, pero allá en los años 90, para ser exacto, en el 98, necesitaban a alguien que sea comunicador para que meta contenido en lo que vendía a ser el megaproyecto del Ministerio de Educación, crear la página web. Entonces yo entro ahí como todo lo que era alimentar, brindar contenido, como comunicadora que soy, y solamente tenía en mi equipo al que iba a digitar en HTML. O sea, estamos hablando de cuando todo se tenía que entrar con códigos, programar y codificar. Éramos dos y teníamos que batallar porque nadie confiaba en la página web. O sea, la página web era, ellos no veían la magnitud de lo que ahora ya lo podemos ver, ¿no? Entonces yo tenía que buscar por todas las oficinas del Ministerio de Educación para recabar información. En algún momento ya empieza a cobrar importancia y el proyecto que estaba en un área de planificación estratégica, en la Dirección de Planificación Estratégica, nos lo quitan y lo coge la Oficina de Comunicaciones. Entonces, yo al quedarme al aire, porque yo pertenecía a otra área, y como era la única que manejaba HTML y manejaba correos y todo lo que era tecnología, pero ubicándonos en el año 2000 más o menos ya, ¿no? Eh, Me empiezan a invitar a capacitar a los docentes, al manejo de correos, a viajar por todo el Perú. Y desde ahí es que yo, como una comunicadora, entra en el mundo de la educación y las tecnologías educativas. Luego sale el proyecto Huascarán, que con financiamiento internacional, en donde nosotros empezamos a formar los primeros lineamientos y bases. Pero como es el mundo de la política, cuando hay cambio de presidente o del gobierno, los proyectos pasan por otras manos y a veces la gente que participó en el proyecto original no continúa. Desde ahí salió Ciberdocencia, que era un proyecto en donde se capacitaban a los docentes virtualmente a nivel nacional y había una plataforma. Estaba la página web del ministerio, pero también tenía un enlace en la misma página web que nos llevaba a esta plataforma en donde se brindaba todo tipo de información a los docentes, desde docentes de primaria, o sea, inicial, primaria, secundaria y docentes de institutos superiores. Nosotros no podíamos meternos en universidades porque la universidad lo tiene otra instancia, que es la SUNEDU. En eso consistió.
en el 2007 yo sentía que yo ya había llegado a mi techo y me voy a España a hacer mi maestría y mi doctorado en tecnologías digitales con el grupo de la doctora Mercedes Gisbert. Y a partir de ahí yo entro en el mundo de las tecnologías digitales, pero ya enfocada a la investigación. Fueron 7 años que estuve haciendo mi maestría y doctorado. Llego al Perú y me encargan ser la responsable en una universidad en Huancayo. Yo soy de Lima, la capital, pero me tocó ir al interior, en donde empecé a crear contenidos virtuales, todo lo que es recursos, digitalizar cursos, que fue toda una experiencia muy interesante y rica, porque traíamos una tecnología que eran los polimedias, que nace en la Universidad de Valencia, en donde tú te grabas, o sea, está una cámara y te va grabando automáticamente y ya hacen los videos, que la idea es crear estas píldoras de conocimiento o pastillas de conocimiento que no podían pasarse de los 5 minutos, 8, exagerando 10, porque hay estudios que avalan que a los estudiantes los tienes capturados y enganchados los primeros 4 minutos. Después de eso, el estudiante ya empieza como a divagar. Y estamos hablando ahí en esa época del 2014, 2015. Estuve ahí en ese proyecto, se sacaron muchos manuales, se capacitaron a muchos docentes, a muchos estudiantes, porque la universidad empezó a brindar estos cursos ya de manera virtual. De ahí paso a otra universidad en Lima para seguir viendo todo lo que era capacitaciones virtuales. Paso a la Cayetano Heredia, en donde también sigo capacitando, brindando a los docentes, pero aquí también me daban tiempo de poder investigar. O sea, volvía nuevamente a mis raíces de investigación. Luego, en el 2018, paso a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que es en donde me encuentro hoy, a asumir un proyecto que es liderar todo lo que es investigaciones desde la Facultad de Comunicaciones. O sea, el destino me vuelve a mi carrera original, porque yo soy comunicadora social. Y desde ahí liderar las carreras de tanto de fotografía, periodismo, publicidad, imagen institucional, marketing y, ay, se me falta una, audiovisuales, para liderar todo lo que era investigaciones. Pero como tengo un poco de libertad, los medios de comunicaciones también están trabajando con la tecnología, entonces ahí nuevamente continúo. Pero sigo enseñando en algunas maestrías en otras universidades o cuando me invitan a dictar cursos enfocados en donde entra la tecnología. Algo que yo le digo mucho a mis estudiantes es que por lo general enseño posgrado, ya sea maestría o doctorado, siempre les digo que los estudiantes en manejo de tecnología van a saber más que nosotros o van a tener más tecnología que nosotros. Pero nosotros, los docentes, la ventaja que tenemos es este conocimiento de cómo saber utilizar pedagógicamente, acertadamente y adecuadamente la tecnología. Entonces, no nos preocupemos en dominar las tecnologías. Hubo un momento en que yo tenía más de 100 cuentas de un montón de tecnologías. Muchas de ellas ya no existen, como el Hi-Fi, y bueno, y otras que ya pasaron de moda, ¿no? Doqueos, por ejemplo. Yo pertenecí en una época a la comunidad de Doqueos, que era la competencia de Moodle, solo que hubo un momento en que Moodle despegó y Doqueos desapareció. Entonces, yo ya llegué en un momento que dije, yo imposible que yo ya siga empapándome de más tecnología y que maneje todo. Entonces, lo que hago cuando a mí me toca enseñar tecnología con mis estudiantes es yo les digo para qué sirven pedagógicamente la tecnología y yo les doy libertad, les doy algunas herramientas y les digo, ustedes indaguen, investiguen y les doy punto extras si es que ellos indagan en más tecnología. Entonces, hace poco dicté un curso en donde había que trabajar la evaluación de entornos digitales. A mí me tocó la última parte de ese curso. Ellos en los en los cursos anteriores ya habían visto cómo elaborar sílabos, cómo crear aulas virtuales, ya habían trabajado recursos digitales. Entonces a mí me viene a tocar la última parte del proceso. Entonces yo les dije, ok chicos, ustedes a lo largo de los otros cursos con los otros profesores han visto todo esto. La idea es que conmigo lo pulan, ¿no? Metan más tecnología, podían utilizar inteligencia artificial
ChatGPT, Genially, Dokeos, no, perdón, Canvas, y cuantas otras tecnologías que hay ahorita para trabajar con avatars. Entonces yo les dije, creen su aula, créenme un curso. Solamente trabájenme una unidad, pero en el sílabo sí tiene que estar todo completo con sus unidades, pero virtualmente y digitalmente terminen de pulirlo y trabajen bien una unidad con sus respectivas sesiones de aprendizaje. Y ustedes luego van a presentar ese trabajo como si fuesen una empresa que me quieren vender el producto a mí o a sus compañeros. No van a hacer la clase. Yo lo que quiero es que me vendan lo que han creado para que después sus compañeros, el grupo que les toque evaluarlo, los evalúe a ustedes. Y después ellos tenían que evaluar a los otros compañeros. Entonces pudimos hacer este ciclo en donde ellos pudieron complementar todo lo que habían visto en los otros cursos y darle este cierre. Entonces pudieron elaborar rúbricas porque tenían que elaborar rúbricas, no ves que tenían que elaborar, tenían que calificar a los del otro grupo y todo fue por sorteo. Entonces, por lo general, el grupo uno calificaba el Dupro 2, el 2 al 3, hasta el grupo 5 y el 5 calificaba el grupo uno. Los turnos de exposiciones, si fueron por sorteo, tenían una hora. El requisito eran que los estudiantes no solamente me vendan el producto, sino hagan actividades para entretener al público pero obviamente estas actividades tenían que estar relacionadas con la tecnología también, ¿no? Porque les tocó exponer en la tarde. Los cursos de maestría son desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y en la tarde ya tocó la exposición. Yo les decía, están después de almuerzo, viene esta modorra, esta somnolencia, y necesito que hagan actividades para despertarlos, ¿no? Me quedé sorprendida de la experiencia. Yo no pensé que iban a dar tantos. O sea, encontraron tecnologías nuevas, aparte del listado de tecnologías que yo les había dado, ¿no? O sea, había agrupado inteligencia artificial, esta tecnología, para hacer diapositivas online, interactivas, estas diapositivas, para crear aulas virtuales y entornos, estos herramientas y recursos. Pero ellos encontraron más. Entonces, me encanta mucho enseñar esto porque yo aprendo también de ellos. Hay que tener esta humildad y sencillez para reconocer que tus alumnos también te pueden enseñar. Esta disponibilidad y las ganas que ellos tenían de trabajar con los recursos y las tecnologías. Obviamente, la gente mayor, porque como es una maestría, había gente después de más de 50, 60, a ellos los pudieron integrar muy bien porque ellos se encargaron de ver la parte de contenido. Ellos elaboraron las rúbricas, ellos elaboraron el sílabo. Entonces, los más jóvenes fueron los que se encargaron más de crear los avatars, de hacer los videos cuestionarios, por ejemplo. Como parte de este curso de evaluación, ellos podían la opción de escoger un video de YouTube y sobre eso hacer preguntas y cuestionarios virtuales para dar retroalimentación o ellos creaban el video. La cuestión es que tenían que hacer cosas pequeñas, ¿no? Porque no era la idea de crear el curso completo, solamente una unidad y crearon aulas virtuales, crearon blog, ya tenían sus Moodle, algunos trabajaron con Google Classroom. eh, Me encantaría mostrarles, pero debido a la confidencialidad de los datos de esa universidad, no puedo mostrarles los productos. Hicieron canciones, un grupo, tenía profesores de música que enseñan música y se encargaron de hacer, y su público eran niños y trabajaron música, o sea, encontraron en internet herramientas de actividades con música para que los niños estuvieran entretenidos. Durante todo este tiempo, durante las clases, yo me dediqué mucho a darle feedback, por ejemplo, a decirles, estos colores no son apropiados si estás pensando en niños. Si estás pensando en jóvenes, tienes que trabajar otros colores. Investiga un poco sobre la etiqueta, cómo tienen que ser los colores cuando se trabajan en entornos virtuales. Siempre piensa en la otra persona. Cuando diseñes algo, piensa cómo la otra persona lo va a ver en la pantalla. No utilices letras muy pequeñas, porque si no, alguien va a estar muy cerca a la pantalla y no va a ver. Entonces, yo iba por todos los grupos dando este feedback, ¿no? Yo les decía, sorpréndanme. Y realmente
me quedé muy, muy, muy encantada con esta experiencia. Esta experiencia ya la vengo replicando en, en años y tanto así que cuando nace originalmente, obviamente que yo la he adaptado y la he ido mejorando, cuando yo estaba haciendo mi maestría y mi doctorado en la Rovira y Virgili, ellos hacían algo parecido pero con productos, con un producto, vendiendo un producto, solamente que yo lo he como que lo amplié y lo magnifiqué. Y este proyecto llega a ganar un premio internacional allá en Cataluña. Entonces, para mí, esta experiencia es la mejor, porque los obligas a los chicos a que investiguen más, a que no solamente se conformen con lo que el profesor les da, y cuando ellos tenían algún problema de alguna tecnología, algo, yo inmediatamente llegaba y los asesoraba y les daba pequeñas, no, tienes que hacer esto, haz clic aquí, quita esto, no, esto no es correcto. También trabajamos derechos de copyright, licencias Creative Commons, lo de los sellos de agua, que no puedes utilizar imágenes si es que no tienes los permisos, que tienen que ser de acceso abierto. Entonces, al crear todo esto, fuimos metiendo muchos conceptos que no necesariamente yo tuve que pararme una hora a estar explicando, ¿no? Ellos se les quedó más por el simple hecho que iban trabajando e iban aprendiendo, iban consultando. ¿Qué sí noté que les costó? Sí fue lo que les costó, fue el momento que tuvieron que crear sus rúbricas. Ahí sí les costó más a los 5 grupos. Eh, pero al final se logró el objetivo. Fueron capaces de crear y exponer y venderme su aula virtual, su proyecto, su curso, y también fueron capaces de evaluar a sus compañeros. Eso es. Entonces, de esto es desde el mundo de la enseñanza. Desde el mundo de la investigación, yo desde que empecé a hacer mi maestría ya en el 2007, que me gané la beca, estoy metida en todo lo que es análisis de competencias digitales, todo lo que es lo que habló el profesor anterior, ¿no? Tanto competencias digitales desde la mirada del estudiante como las competencias digitales desde la mirada del docente. Tengo varias publicaciones que están enfocados en esto, en usos y hábitos. Mi tesis doctoral se asocia a un proyecto internacional en Canadá, que después he replicado que he llevado a España y de España llega a Perú. Ya hace muchos años ya ese proyecto como que lo cerré y ahora estamos trabajando otros proyectos ya de competencias digitales. Hace poco hicimos una adaptación al instrumento del UNESCO, el CompuD, lo adaptamos a la realidad peruana. Entonces, yo sigo trabajando muy de la mano con la dirección de entornos digitales que tiene mi universidad, ¿no? Porque como yo pertenezco a la dirección de investigación, tengo esta libertad de también comunicarme con otras áreas. Y ahorita tenemos un proyecto que está vigente, que estamos ya en eso, que es que que hemos encuestado a más de 1.000 docentes a nivel de nacional, a los que pertenecen a MetaRed. A MetaRed es una red que están involucrados varios países, varias universidades a nivel internacional y algunas universidades peruanas. No todas participan de MetaRed. Y de aquí se ha hecho una encuesta a nivel nacional con todas estas universidades que pertenecen a MetaRed Perú para el uso de la IA, de la inteligencia artificial. Ahorita estamos en la base de ya analizar la data. Ya se recolectó y estamos analizando la data y esperamos tener resultados muy interesantes porque se ha encuestado tanto a estudiantes como a docentes. Estamos en esa etapa. Entonces, yo me muevo en estos dos mundos ahorita, que sería el mundo de la investigación, siempre relacionando a las tecnologías. También desde el mundo de la publicidad, mis alumnos ya están metiendo inteligencia artificial. Muchas de las campañas ahora se mueven más a través de Facebook, YouTube, TikTok, Instagram y cuantas otras plataformas salen.
y también desde esta mirada de la docencia, ¿no? Yo soy más partidaria que el alumno pueda aprender si es que los hago laborar, trabajar, y si ellos también evalúan el trabajo de sus compañeros, porque ellos se ven obligados a empaparse de, de los temas. Me gusta hacer más una enseñanza práctica, teórica práctica, en donde todos se envuelvan. Entonces, ustedes cuando pasen al mundo laboral y si les interesa enseñar en las universidades, o si por ahí capacitan en alguna empresa o el mundo, no tengan miedo de la tecnología. Obviamente, nuestros alumnos van a manejar más tecnología que nosotros, nos pueden sorprender, pero ustedes tienen que darle esta mirada ética, esta mirada profesional, académica, eh, para que se respeten todos estos códigos que a veces se están perdiendo, ¿no? En las noticias siempre sale que a quien más han robado o han engañado o han estafado tecnológicamente o le han robado información es a los jóvenes. Porque de alguna manera la gente mayor tiene mucho miedo o es más precavida por lo mismo de nuestro background y nuestra formación. Entonces no vas a escuchar tanto escándalo ni tanto robo. Son más los jóvenes los que caen más fácilmente en esto. Por eso nuestra misión como docentes o futuros formadores o capacitadores es que nosotros demos estos lineamientos a nuestros estudiantes. Mis alumnos siempre me demuestran a lo largo de años que ya vengo enseñando maestría y doctorado, que ellos me van a encontrar cosas nuevas, van a manejar tecnología más, hasta han llegado a trabajar realidad virtual, 3D, han creado avatars. En un curso tuvieron que crear su mundo virtual, su avatar, su mundo virtual, todo y sobre eso explicar la experiencia, pero ellos siempre dan más, o sea, yo siempre les doy el ABC, pero ellos siempre me terminan sorprendiendo. Y cada edición de un curso diferente en donde me inviten a a trabajar con tecnología, ya sea con inteligencia artificial, avatars, mundos 3D, cursos en donde hay que integrar la tecnología de la mano, evaluar o crear aulas virtuales o lo que sea. Siempre mis alumnos me sorprenden y me aventajan en este sentido, ¿no? Entonces, me gustaría que me hagan preguntas porque yo creo que eso es más importante y así yo voy respondiendo a sus preguntas puntuales. Ujú. Muchas gracias, Eliana, por contarnos de tu experiencia. Abrimos a preguntas. Ok. Profesora Eliana, me interesó mucho la experiencia de docencia que usted nos plantea y ahí quizás puede preguntarle respecto a cómo se aborda este vínculo pedagógico para la utilización de las herramientas digitales. Usted ahí nos comentó desde la mediación que usted realiza, pero si es que el grupo con el que los grupos con los que usted trabajó también reflexionan respecto de estas de estos sentidos pedagógicos para la utilización de las herramientas digitales. Sí, sí lo hacen porque, que por cierto, muy buena tu pregunta. Porque recuerden que como tienen que exponer su trabajo y me tienen que vender su producto, entonces ellos se tienen que empapar. Y yo le digo, haz de cuenta que yo soy una empresa que va a comprar tu curso o soy del Ministerio de Educación y tengo que aprobarte para que tu curso se dicte o soy de la SUNEDU. Véndeme. Y ellos, al tener que de alguna manera marketearse o vender el producto, su curso virtual, tienen que ahondar de estas cuestiones, porque tienen que justificar que su curso sigue los lineamientos del Ministerio de Educación, la currícula, lo que pide tal institución y ahí van ahondando, porque no se tratan que me digan, mira, es bonito, tenemos esto, los juegos para los chicos. Entonces entra mucha pedagogía. Tienen que entrar, tiene que ir mucho de la mano del sílabo, de lo que propone el ministerio y dependiendo, ¿no? Si el curso era para estudiantes de maestría o pregrado, doctorado, ahí ya no entra el ministerio, no entra la SUNEDO. Entonces, y a lo largo que yo paseaba con los alumnos para darles el feedback, porque yo me movía de grupo en grupo, yo decía, empiezo con el grupo uno, terminaba media hora y pasaba al grupo dos. O sea, y ellos seguían trabajando y seguían diseñando, simplemente que yo me movía. Ahí ellos también me hacían preguntas y entraba toda esta conversación. Y de rato en rato, cuando yo veía que las dudas eran las mismas, les decía, un ratito dejen lo que están trabajando, me iba a la pizarra
y les decía, mira, esto. O si no, les decía, la siguiente clase les doy más información y les complemento y les ahondaba. Yo trataba en la medida de lo posible de que no los aburra tanto con el conocimiento. Les daba algunas ideas puntuales, les compartía el material para que ellos más se dediquen a ahondar. Sobre todo esta última experiencia, ellos ya habían recibido todo. O sea, como yo dije, ya habían tenido curso de cómo diseñar sílabos, cómo hacer, cómo crear aulas virtuales, recursos, ya habían visto IA, ya, o sea, ya a mí era la última parte del proceso que era evaluación de entornos virtuales de aprendizaje. Entonces, lo mío fue como un aterrizar y al finalizar el curso, todos mis alumnos me dijeron que ellos sentían que les faltaba algo y que yo vine a caer para complementar esto, ¿no? O sea, terminar de cerrar esto que a ellos sentían que les faltaba, que era la parte de la evaluación, y darle sentido, porque ellos tenían productos, pero no supieron cómo unirlo, porque recuerden que un profesor trabajaba sílabos, otro profesor trabajaba una unidad, otro profesor trabajó solamente cómo crear el aula virtual. Entonces, conmigo yo hice que todo lo canalicen. Si había un material que no encajaba, lo podían adaptar o eliminarlo o crear uno nuevo, ¿no? Entonces ahí sí fueron capaces de hacer esta unión, ¿no? Y trabajar en común, porque eran como 8 grupos y yo les dije que tenían que ser 5, porque como había que diseñar mucho, necesitaban grupos de 6 más o menos, de 6, 5, para que puedan elaborar todo esto. Lo hicieron en tiempo récord. Fue un curso de solamente dos fines de semana, de 8 a 9, 2 fines de semana. Nunca había dictado un curso así así de como de 12 horas, pero fue muy enriquecedor, ¿no? Espero haber respondido tu pregunta. Muchas gracias. Bueno, es igual que va como embarcado a la presentación anterior. Me gustaría preguntarle cómo lidian con el tema, al menos del prohibicionismo. Por ejemplo, acá en la escuela está muy en boga el tema de prohibir, donde yo trabajo, al menos los teléfonos. Hay establecimientos donde incluso a la entrada del colegio está prohibido el teléfono. Entonces, todo lo que es tecnología se ha demonizado en algún sentido y no permite muchas veces poder innovar en uso de herramientas, en uso de la IA, porque todo se centra al final, si uno habla de tecnología en el colegio, estamos hablando del teléfono. Y si vamos después al área de computación, no están los docentes capacitados para hacer cursos más allá de ocupar Microsoft Office. Entonces, ¿cómo lidian con el tema de la prohibición? Wow, esa es una buena pregunta, porque ahí te estarías enfrentando con lineamientos propios de la institución. Y entonces la institución tiene ciertas políticas. Ahí habría que conversar mucho con las autoridades y empezar a entrar de a poco. Tal vez trabajar de la mano con el Ministerio de Educación. Lo que pasa es que en Perú sí, desde la mirada de Perú sí, la tecnología sí ha entrado. Como te digo, han pasado varios proyectos. Yo ya ahora estoy un poco desvinculada del Ministerio de Educación, pero siempre la tecnología con la mano. Lo que sí he visto que a los niños no les están a los niños de primaria, ¿no? No tanto porque se distraen mucho y están jugando, pero sí en algunos cursos y en algunas instituciones educativas en Perú, voy a hablar de la experiencia de Perú, sí ya están trabajando con el celular algunas actividades y algunas clases, pero esto de Lima, yo soy de capital, pero no sé cómo lo están abordando en provincia. Antes, cuando trabajaba en el ministerio, tenía la información muy a la mano. Y cuando a mí me tocaba viajar allá por los años 2003, 2001, 2002, era sorprendente ver que nosotros íbamos con nuestro proyecto de tecnología y no funcionaban las computadoras. Y los chicos estaban sentados en un ladrillo. Se sentaban en ladrillos, así, no te miento. O sea, era
que no había a veces ni pizarra, no tenían ni tizas y los chicos tenían que caminar horas, de horas desde su pueblito para llegar. Y nosotros llegábamos con nuestro proyecto de tecnología, porque era nuestra consigna, capacitar a los profesores para que después... Entonces nosotros nos enfrentábamos a esta realidad y decíamos, ¿cómo es que del ministerio salgan estas políticas y no están viendo lo que está pasando al interior del país? O sea, ¿cómo yo podía llegar a dar una capacitación a docentes si no funcionaban ni las computadoras ni el retroproyector y no había ni sillas y los chicos se sentaban en ladrillos? Entonces, era muy difícil. Yo te estoy hablando de eso del 2001, 2002. Entonces, te entiendo. En las noticias salen quejas de que los colegios se caen, de que hubo un huaico, un terremoto, y desde esa época no han entrado las autoridades a subsanar esos problemas de infraestructura. Uf, es sorprendente. Pero también hay experiencias de como el celular es la herramienta más barata, entre comillas, si comparas con una laptop o con otras herramientas y puedes tenerlo todo. Hay muchos proyectos que nacieron del África y que se están replicando en el Sudamérica y en el Perú, de hacerlo todo con el celular. O sea, con el celular tienes una cámara, como un mini procesador, puedes hacer tus diapositivas, puedes hasta escanear, hacer fotos. O sea, que ahorita hay muchas instituciones, ONGs y asociaciones que están tratando de hacer esto desde los celulares, porque otro tipo de tecnología que es más cara, de repente no van a poder tener accesos. En época de pandemia, el Ministerio de Educación empezó a dar laptops un poco económicas para que los chicos pudieran acceder a clases y no se perjudicaran. ¿Qué es lo que pasó? Que los profesores no estaban preparados para este tipo de tecnología y este tipo de actividades. Y así como pasó en muchos países del mundo y más en vías en desarrollo como los nuestros, tuvieron que improvisar y al comienzo lo que hacían era lo que hacen en una clase presencial, trataban de hacerlo en una clase virtual, que no es lo correcto porque son dos mundos diferentes. Pero bueno, trataron de solucionar de alguna manera lo que iba pasando en el día a día de la pandemia. Entonces, muchos profesores, muchos colegas que decían, jamás voy a entrar a la tecnología, jamás voy a trabajar, lo tuvieron que hacer sí o sí porque estábamos en pandemia. Entonces, desde mi experiencia puedo decir que Perú sí ha dado un salto. El COVID nos obligó a entrar sí o sí a la tecnología. Entonces, a tener computadoras, a tener laptops. Habían computadoras que estaban ahí, que el ministerio las donó, tuvieron su inauguración, pero el director, como tenía miedo de que se malogre, las tenían ahí encerradas y no las utilizaban. Entonces, a raíz de todo esto, ha habido un cambio. Ha habido un cambio para bien, diría yo. Obviamente la brecha todavía es inmensa la brecha digital, pero ya estamos solucionando algunos problemas. Entonces, sobre tu pregunta, ahí habría que verlo más desde tal vez como padres de familia o los profesores. Decir solamente trabajemos tecnología para algo puntual y después nuevamente le volvemos a quitar el celular a los alumnos, pero ahí es poco a poco. Tienes que ir convenciendo a las autoridades. Ese es desde la experiencia que yo tengo, ¿no? Muchas gracias, Eliana. Eh, bueno, doctora, yo tengo una consulta con respecto a los desafíos, los problemas que usted tuvo con esta estrategia metodológica que, por cierto, eh, tiene, yo creo, diferencias con las estrategias más estandarizadas, por ejemplo, aplicar una prueba, un test, una evaluación, porque son mucho más diversas, son mucho más diversificadas. Cada estudiante también se le entrega grados de libertad para poder crear, para poder innovar, para poder construir sus propios instrumentos también. Entonces yo quisiera preguntarle, doctora, cuáles fueron los principales desafíos y problemas que usted tuvo con esta estrategia de implementación pedagógica para poder evaluar, sobre todo para poder evaluar, por ejemplo, una rúbrica
o qué instrumentos usted utilizó para poder evaluar todo este proceso. Ah, claro, pero yo siempre, o sea, siguen las cuestiones tradicionales, o sea, no es que no las haya cambiado, simplemente que eh, el que tus compañeros evalúen el trabajo de tus compañeros es la famosa evaluación de pares, solamente que a ellos los obligué a que creen la rúbrica, pero yo ya tenía mi rúbrica para evaluarlos a ellos al momento de crear la rúbrica. Yo aparte tenía mi rúbrica para evaluar la exposición. Pero los alumnos también tuvieron que crear su rúbrica para evaluar la exposición. Entonces, yo lo que hice fue la rúbrica que ellos crearon sobre la nota que ellos ponían, un más menos iba mi evaluación, ¿no? Por ahí, si unos les habían puesto un 18, estaba un 15 o 19 o 18, porque cuando hay una rúbrica no entra la subjetividad, no es tanto la subjetividad, porque tienes que seguir lo que te dice la rúbrica. Entonces, yo sí tenía, porque la institución me pidió, porque la institución es una universidad católica que sigue mucho usted sabe, ¿no? La universidad católica muy, entonces sí me exigieron tener rúbricas. Solamente que entre ellos yo los obligué, porque el curso era de evaluación, entonces sí necesitas una rúbrica. No me costó tanto porque ya lo habíamos conversado. Y el hecho de que ellos creen, ellos me pidieron que los tenga entretenidos, que los tenga haciendo algo porque eran desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Entonces, si me dices de retos, para mí fue en este curso en particular, porque los otros eran maestrías que son de 8 de la mañana a 1 o 2 de la tarde, o que son en la tarde, pero no una jornada tan larga. El reto fue tenerlos entretenidos. Ese fue mi reto, que no se duerman y que yo no me canse, porque también era estar todo el día. Entonces, al tenerlos creando, había momentos en que ellos se paraban y se iban Yo les di libertad que pudieran salir al patio para que graben si necesitaban, o si podían ir a otros salones que estuvieran vacíos para que pudieran hacer sus grabaciones. Pero me sorprendió ver que no salieron tanto, que utilizaron mucho avatar. Crearon sus avatars, utilizaron esta tecnología que salió para volverse cartoon, eso de como dibujos animados. También utilizaron esa tecnología. En vez de poner sus fotos, porque obviamente si están creando una página web, tenían que poner quién era el equipo docente, entre comillas. Se supone que están creando un curso o algo. Entonces ellos se pusieron, ¿no? El profesor tal. Muchos pusieron sus fotos, pero hubieron otros que se crearon su avatar, y hubieron otros que al ver que otros habían creado avatar, hicieron esto del dibujo que hace poco estuvo de moda. ¿No? Si eran niños, se crearon dibujos, no era el profesor así serio, sino era su profesor ya en caricatura, en anime. Y después muchos de ellos pusieron su foto y pusieron la aplicación de guía y crearon su avatar que hablaba. Obviamente se nota que es un avatar, todavía no es tan perfecto, pero entonces me quedé sorprendida. Yo esperaba que iban a salir más, que iban a grabarse más al aire, que era desde mi mirada, desde mi... Pero ellos no se hicieron mucho lío. Eso fue mi reto. Y pensé que iba a tener reto con gente mayor. No sabía cómo manejar la gente mayor, pero los chicos no se hicieron líos. A ellos les encargaron que hagan rúbricas, que hagan los sílabos, que pulan esos contenidos, y los jóvenes del grupo se encargaron a crear la tecnología. Entonces, debo decir que para este curso no tuve reto, pero sí tuve reto hace años atrás, cuando empecé con esto. Los retos sí tuve con la gente mayor que no quería, tanto así que la primera vez que impuse esa metodología hace unos 6 años, 7 años atrás, se quejaron. Se quejaron con las autoridades de que yo les estaba dando un nivel muy alto de tecnología, sobre todo los mayores. Se quejaron. Obviamente los jóvenes, en esta maestría, que fue la primera vez que innové en el Perú, en Lima, predominaban más los jóvenes, y es como que entre ellos mismos le llamaron la atención a sus colegas mayores. Pero después, poco a poco, fueron entrando y les fue gustando, tanto así que hasta llegaron a trabajar en entornos 3D. Eso ha sido mi reto. Y segundo, que yo, a pesar de estar en base 5, no lo parezco,
Entonces, hablando hace 10 años atrás, parecía base 3. Imagínense. Entonces, otro reto que tuve que enfrentar mucho fue que me veían chiquilla. Entonces, no podían conceber que yo ya era una doctora. Eso ha sido un reto también. Y como les digo, con la gente mayor. Ahora ya no tengo ese reto. Y este curso que empezó hace 7 años atrás, vino la pandemia. Y en plena pandemia, todos mis alumnos que fueron los que más recalcitrantes, los que más me hicieron la vida, ¿no? Por la tecnología, me escribieron y me dijeron, he podido sobrevivir la pandemia por lo que me enseñaste en el curso. O sea, no pude entretener a mis alumnos, pude darles recursos que hay en el sí porque pude llevar el curso. Para mí eso fue la mayor gratificación, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, mis desafíos siempre han sido porque yo aparento menos edad y te estoy hablando hace 10 años cuando estaba recién salida del doctorado y tenía que enseñar estas cosas, ellos decían, no, ¿qué me va a enseñar esta mocosa a mí, ¿no? Eso es. Pero la idea es que tú demuestres que sabes, que estás seguro y humildad porque todos los días uno aprende algo nuevo. Yo iba pensando unos resultados y me doy con sorpresas y ahí en el camino voy ajustando tuercas o soltando algunas, ¿no? Y eso es algo que uno va aprendiendo en el día a día. Eso es. Gracias, Eliana. ¿En caso? Sí, sí, dale. Doctora Eliana, bueno, uno de mis intereses en cuanto a estar en un posgrado, un programa de posgrado, tiene que ver con la intención de aplicar, después de generar aplicaciones, de generar programas, o algo que tenga algún impacto en la población. Y conociendo su historia, veo que tenía bastantes procesos de resiliencia donde tenía que reinventarse. Partiendo de este proyecto que usted menciona, el Ministerio de crear una página de cero. Yo trato de contextualizarme, usted habla del año 98 aproximadamente, ¿cierto? Entonces tiene que ser un desafío bastante grande para haber alcanzado algo, haber normalizado algo y que después le dijeran, bueno, ahora el proyecto pasa a manos de otras personas y hubo que hacer un proceso de reinventarse, ¿no? Después usted habló de otro proyecto donde lideraba estas pastillas académicas, ¿cierto? Donde hubo un proceso de reinvención y donde finalmente termina lo que está, por lo que logré tomar aquí como registro, las acciones que está desarrollando hoy en día que no dejan de ser interesantes. En esa misma lógica, la pregunta es un poco personal desde su formación, desde tal vez las orientaciones en cuanto a qué decidió estudiar usted en posgrado, básicamente. ¿Cuáles fueron esas reflexiones internas que usted tuvo, por ejemplo? ¿Cuál fue el planteamiento personal para buscar estos nuevos nichos en la medida que se iban cerrando algunas puertas y iban saliendo otras? Si tal vez ahí esta formación continua, estos posgrados orientaron eso y, y básicamente eso, me gustaría saber cuál es su reflexión en el marco de que también me interesa mucho generar iniciativas una vez que salga del programa para poder ver cuáles van a ser mis orientaciones, cuáles pueden ser mis reflexiones en torno, bueno, hacia allá puedo dirigir mi esfuerzo y buscar nuevas experiencias, bueno, nuevos nichos básicamente. Bueno, uf, yo era una comunicadora social con mención en publicidad que entro a la página web a llenar contenidos, o sea, a ser comunicadora. Y de ahí la vida me llevó a capacitar y entrenar porque era la única que manejaba correos, Excel, PowerPoint. Estoy hablando pues del año 98, ¿no? Y de ahí poco a poco entré en el mundo educativo. ¿Por qué decidí llevar la maestría y el doctorado? Porque estoy hablando de ya 2001, 2002 más o menos. Porque mis colegas me decían, no, ya cuando hice la maestría fue 2007, 2005, 2006 yo ya tenía esto de, Eliana, tú no eres docente. Yo ya capacitaba a nivel nacional y daba charlas, pero tú no eres docente, Eliana, tú no eres docente, tú no eres docente. Y eso me golpeaba, porque yo respeto las carreras, pero yo decía, sí, pues tienen razón en parte, yo no soy docente. Por más que yo leía, empapaba. Entonces, yo sentí que ya en el Ministerio de Educación había llegado a mi techo, porque ustedes saben que lamentablemente a veces en este mundo hay dos opciones para alcanzar un puesto, ¿no? O te metes en política, porque yo estoy hablando de un ministerio de educación, o te metes en política que no es mi interés, o puedes subir por otras vías,
¿no? Ya. Entonces yo no iba a ir por esas dos porque yo soy católica, estoy en una universidad femenina, católica, de formación católica, entonces mis valores, en eso sí, siempre he cuidado mucho esa parte ética y moral. Entonces yo dije, no, yo ya voy a llegar aquí, ya llegué a mi techo, yo no voy a ascender a más, entonces me presenté, me gané la beca y me fui al extranjero. Entonces, esos siempre han sido mis retos. Cuando yo capacitaba metodologías o cómo hacer tesis y a gente mayor, muchos me decían, Eliana, ¿cómo una investigación cualitativa vas a sacar un paper Q1? Entonces yo agarraba y decía, Q1 no se puede, acá hay una Q1, ¿no? Cualitativa Q1. Obviamente ya con el transcurso, con mis publicaciones y mis investigaciones, ya no tenía que buscar un paper de otra persona. Simplemente agarro, mira mi paper, mi investigación, pa Q1. Pero no, o sea, ya uno va aprendiendo. Entonces, siempre yo he sentido que la vida me ha sacado. Yo puedo decir que es como que Dios me dice, Eliana, te cierro esta puerta porque tú tienes que ya ir a otro lugar. Entonces, sacaron al presidente Fujimori, perdí la página web, se la mandaron al área de comunicaciones, vinieron otros presidentes con toda la política que tenemos. Llegué a mi techo y yo ya sentía que no iba a crecer más. Hice mi maestría, hice mi doctorado, vengo a Perú, estoy en una universidad, pero y también a pesar de que era jefa, yo sentía que ya estaba siendo monótona, ya tenía 3 años en el mismo puesto, creando materiales, pero yo ya sentía que ya no iba a dar más. Entonces se me dio la oportunidad de regresar a Lima, a un puesto similar, pero ya estar en Lima cerca de mi familia y de mi casa. Pero ahí también hubo cambio de jefaturas y de jefes, y tú sabes que llega un jefe nuevo, a veces no quiere a la gente que está en el puesto. Entonces me fui a esta universidad en donde estoy ahora, que es la UPC. Entonces yo siento que es como que Dios, bueno, desde mi mirada católica, ¿no? Que Dios me dice, aquí Eliana ya llegaste, ya cumpliste tu ciclo, tienes como que abrirte más. Y como te digo, humildad, saber escuchar consejos de personas, ser resiliente. em, y desde mi mirada, esto de que yo siempre tengo los valores y las cuestiones éticas, ¿no? Han habido trabajos que he tenido que rechazar porque ahí habían cuestiones medias turbias, que por más que me daban el oro y el moro, yo dije no, 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 por ahí no va lo mío. O en otros donde tuve que renunciar porque me pedían que firme o que haga cosas que no estaban bien hechas. Yo dije, no, yo doy un paso al costado y sin tener un trabajo, ¿no? Pero siempre cuando tú haces las cosas bien, Dios siempre te ayuda. Me he quedado un mes sin trabajo, pero inmediatamente me llegaban propuestas. Entonces, eso es, que siempre que tengas muy en claro tus valores, tus principios. Vas a tener problemas, siempre lo hay. De repente vas a despertar envidias, también lo hay. Vas a encontrar gente que no te entiende o que te va a criticar o te va a decir, tú no eres docente, tú no eres tal cosa, o eres muy mocosa, o eres mujer, o lo que sea. Pero siempre hay que, o sea, no reconozco que te puedes sentir mal, puedes llorar, pero no te caigas, o sea, y si tropiezas, te levantas. Eso ha sido siempre mi manera de ver las cosas. Entonces, si te rechazan un paper porque lo mandé a una revista y me lo rechazaron, bueno, pues para adelante. Con el feedback que me han dado, lo mejoro, lo pulo y apunto a otro sitio. O sea, siempre sáquenle el lado positivo a todo. Y no tengan miedo de empezar, porque como les he contado, yo he empezado muchas veces de cero, me he tenido que reinventar, pero siempre todas mis experiencias pasadas me han ido, como dicen en Perú, como curtiendo, como creándote un cuero fuerte, ¿no? Como que haciéndote más fuerte. Entonces hay un momento en donde te quieren atacar y es como si te hubieses bañado con aceite y ya todo como que resbala, ¿no? O sea, ya, entonces eso es, o sea, seguir siempre eh, adelante y con ánimo. Y yo encantada de ayudar, ¿no? Si algún día necesitan, por ejemplo, necesitan validar sus instrumentos porque tienen que hacer su tesis,
y a veces es difícil conseguir validadores. Yo encantada, solamente me dicen, soy del curso de la profesora Miriam y necesito que me ayude a validar mi instrumento. Yo encantada, ¿no? O sea, siempre dígame de dónde me conocen porque ya mi memoria pues, para ciertas cosas ya no, y ya con tantas, ya a veces ya uno se olvida. Pero yo encantada siempre de ayudar, porque en esta vida también ha habido mucha gente que me ha ayudado, ¿no? Entonces, eso es, una con otra. Muchas gracias. Muchas gracias, Eliana. Yo siento que para nosotros ha sido una gran experiencia el escucharte, el conversar. Te agradezco que hayas participado en esta invitación, tu generosidad también al compartir con nosotros y lo mismo por acá. Tú sabes que cuando quieras puedes venir a visitarnos o puedes contar con nosotros. Bueno, me imagino que Cristian también, Cristian Cerda, que te conoce también, piensa lo mismo. Así que un abrazo y muchas, muchas gracias. Un gustazo, de verdad, te agradezco por la invitación y que les vaya a todos muy bien en su maestría. Que aprendan, aprendan mucho y aprovechen al máximo, sáquenle el jugo a todas estas capacitaciones que he visto que están muy interesantes, están muy, muy, muy interesantes. Y a las personas que Miriam ha invitado, tienen harta experiencia. Entonces ha sido un gustazo y será pues para otra ocasión y otra oportunidad. Ujú. Muchas Muchas gracias. gracias. Y nos vemos. Hasta luego, un gusto. Perfecto.